Echar combustible a nuestro coche se está convirtiendo en un factor determinante a la hora de comprar un nuevo vehículo. Antes dependíamos de las decisiones de los gobiernos nacionales, que determinaban los precios y las políticas con respecto al automóvil, pero este engranaje se le han sumado gobiernos regionales e incluso locales, que pueden hacer que nuestra decisión de compra se convierta en una pesadilla para el usuario. Hoy vamos a contaros lo que hemos podido recabar sobre el futuro de los combustibles, atendiendo a las decisiones políticas. Bienvenidos a Charla Motor. Las emisiones de CO2 se han convertido en un objeto de crítica hacia el automóvil, pese a que el transporte en su totalidad solo es el responsable del 23% de las emisiones. Pese a ello, hasta la industria del automóvil habla de sacar las emisiones del sector, es decir, que el automóvil no genere residuos, pese a que las fuentes de energía utilizadas sí lo hagan, ya que la demonización del automóvil a causa de la contaminación es una excusa en realidad para sacarlo de nuestras ciudades. Lo primero que tenemos que tener muy claro es que el precio de los combustibles está definitivamente marcado por los impuestos que cada estado e incluso comunidad autónoma marcan. En esta gráfica os enseñamos a julio de 2018 los diferentes precios medios de los combustibles en los países más significativos de nuestro entorno. España tiene una de las gasolinas más baratas de su entorno. Además, el usuario paga unos impuestos a la gasolina de los más bajos de Europa. Es además un combustible medianamente correcto políticamente, ya que muchos coches híbridos y microhíbridos la utilizan. Vamos a analizar sus opciones como combustible en un futuro a corto o medio plazo. La gasolina es en este momento el combustible de referencia para vehículos particulares, ya que los fabricantes han centrado sus esfuerzos en el desarrollo de pequeños motores a gasolina y que cumplan las normas anticontaminantes de la Unión Europea. Así, ahora hay una amplia oferta de coches a gasolina que cubren todos los segmentos del mercado. Si vives en un sitio donde los ayuntamientos no te impongan restricciones al acceso al centro, la gasolina puede ser una buena opción. Además, no tendrás problemas de reventa en unos cuantos años. Es un combustible que encuentras en cualquier parte y no tiene expectativas de subir de precio por causas gubernamentales, ya que gracias a los coches híbridos es un combustible medianamente correcto políticamente. Pero ojo, no todos los coches de gasolina tienen la misma calificación. Aquellos con un nivel de emisiones Euro 4 para arriba tendrán la etiqueta C, mientras que los anteriores tendrán la etiqueta B. Este dato es muy importante a la hora de comprar un coche de gasolina de segunda mano. Los criterios de clasificación de las etiquetas es algo bastante discutido, pero nos limitamos a exponer lo que hay. El siguiente escalón en los coches de gasolina son los híbridos. Salvo que seas un usuario que se mueve mucho por ciudad, es una opción poco atractiva, ya que para viajar por carretera no son aconsejables debido a que su consumo es incluso superior a los modelos no híbridos de similares características, todo debido al incremento de peso. Además, hay que añadir el sobrecoste de compra que supone un híbrido, y los inconvenientes de la tecnología híbrida, tanto en cuestiones de mantenimiento como en el reciclado de elementos peligrosos. Además, tenemos que recordar que los coches híbridos tienen la etiqueta Eco, no cero emisiones, con lo cual en episodios de alta contaminación también veremos restringido su acceso a las grandes ciudades. Además de los coches híbridos, también tenemos en el mercado coches microhíbridos, que montan un sencillo sistema de recuperación de energía, de forma que el coste de esta tecnología prácticamente no repercute en el precio del vehículo, y logramos obtener la calificación Eco del coche. Además, el reducido peso del sistema no representa un gasto extra de combustible apreciable en nuestros desplazamientos por carretera y autopista. Un ejemplo de este tipo de vehículos es el Suzuki Swift. Vamos ahora con el patito feo de este informe, que es el gasoil. ¡Ay, el gasoil! Es cierto que a día de hoy el gasoil se ha convertido en el apestado, y nunca mejor dicho, de los combustibles de automoción. Las emisiones de este tipo de motores son las responsables del incremento de las alergias, por ejemplo, y del aumento de la contaminación en las ciudades, tanto por las calefacciones como por los coches, y diversas instituciones de todo tipo llevan avisando de los perjuicios debido al incremento del uso de este tipo de combustible.
Realmente ha habido una fiebre de compra de vehículos de gasoil que no siempre ha estado justificada, ya que los usuarios han beneficiado de un precio ficticio marcado por la menor carga impositiva que sufre este combustible con respecto a la gasolina, por ejemplo. Por ello, es muy probable que los gobiernos suban considerablemente los impuestos a este tipo de combustible hasta igualar e incluso superar a la gasolina debido a argumentos ecológicos. El coste de fabricación del gasoil es casi idéntico al de la gasolina, por lo que no hay justificación a la diferencia de precio actual. A esto hay que sumarle las trampas y escándalos que han sufrido algunos fabricantes de este tipo de motores y, pese a que creemos que al gasoil le queda recorrido gracias a los avances en materias de emisiones que están desarrollando los fabricantes, desaconsejamos su compra, ya que el ahorro a igualdad de precios con la gasolina no va a compensar la complejidad, el mantenimiento y el valor de reventa a futuro. Todo esto, por supuesto, va a depender de la política de precios que determinen los gobiernos respectivos. Vamos con los combustibles gaseosos, GLP y GNC. El GLP es el acrónimo de gas licuado de petróleo, también conocido por autogás, y es una mezcla de butano y propano, mientras que GNC significa gas natural comprimido, y es un 90% metano. Pero vayamos a los aspectos prácticos. El GLP es más eficiente que el GNC, y en el caso de instalaciones a posteriori, el GLP necesita componentes más baratos, debido a la menor presión a la que se almacena el combustible. Además, el GNC pierde sobre un 15 o un 20% de potencia respecto a la gasolina, mientras que el GLP es prácticamente igual a la gasolina. Además, en ambos casos mantenemos nuestro depósito de gasolina, por lo que prácticamente duplicamos la autonomía de nuestro coche y disponemos de dos combustibles en dos depósitos separados. En Europa, el GLP está mucho más extendido que el GNC, ya que el GNC es una apuesta del grupo Volkswagen frente al resto de fabricantes que han optado por el GLP. A esto le sumamos un precio muy atractivo de ambos combustibles, y con muy poca expectativa de que varíen sustancialmente los precios por causas políticas, ya que son combustibles limpios y los coches que lo llevan son calificados como eco. El GNC, además, no depende tanto del precio del petróleo, mientras que el GLP sí, aunque en realidad el precio del petróleo, como todos sabemos, no es el factor determinante en el coste para el usuario de los combustibles. Además, podemos transformar los motores de gasolina y algunos diésel a este tipo de combustible. Si los motores gasolina cumplen la norma Euro 4 o superior, o los diésel son Euro 6, podemos solicitar la etiqueta Eco para nuestro vehículo transformado. Está claro que el GLP o el GNC pintan muy bien, son baratos, ecológicos, seguros y relativamente fáciles de instalar. ¿Pero tienen alguna pega? Sí, claro que las hay. La primera es que el GLP, aunque más extendido que el GNC, todavía está disponible en pocas gasolineras, pero creemos que esto es una cuestión de tiempo que sea resuelto. Otro inconveniente es que las válvulas de los motores sufren mucho por falta de lubricación, así que si el coche no trae de fábrica este tipo de combustible, deberemos realizar un mantenimiento riguroso e incluso utilizar aditivos en nuestros motores para preservar su longevidad. Así que si optamos por estos combustibles, vamos a ver que prácticamente vamos a movernos con nuestro coche por un 40% menos de precio de combustible y encima somos ecológicos. ¿Alguien da más? Dentro de los híbridos también tenemos los modelos híbridos enchufables, que son aquellos con motor normalmente de gasolina a los que se les añade una batería eléctrica y recargable desde una toma de corriente y con una autonomía eléctrica alrededor de los 40 kilómetros. Este tipo de coche es muy interesante para aquellas personas que realicen desplazamientos de hasta unos 50 kilómetros entre puntos de recarga, ya que les permite moverse prácticamente en modo eléctrico y en caso de viajar largas distancias disponemos de un motor de combustión tradicional. El inconveniente de estos coches por ahora es que son grandes para moverse por ciudad y los fabricantes no sacan modelos de dimensiones compactas o urbanas. Otra de las ventajas de los híbridos enchufables, en el caso de que tengan una autonomía eléctrica superior a 40 kilómetros, es que encima se le otorga la etiqueta de cero emisiones. Dejamos para el final el coche eléctrico, ya que el hidrógeno todavía no es una opción viable. Poco hay que decir del coche eléctrico, es ecológico, es guay y está de moda pese a todo. Da igual lo que cuesta generar la electricidad para moverlo,
ni el impacto ecológico de la infraestructura que necesita para su funcionamiento. Tampoco importa el posible impacto ecológico de los materiales empleados para su construcción ni sus posibles problemas para el reciclado. Es un tipo de coche bendecido por las autoridades y no hay nada más que decir. Respecto a su uso diario, tenemos que tener muy en cuenta los costes añadidos a la utilización de este tipo de coche. Para empezar, tenemos que tener un punto de recarga diario para el mismo, así que, por ejemplo, cualquier persona sin una plaza de garaje a su alcance se las ve y se las desea para poder tener un coche eléctrico. Una vez que tenemos un sitio donde poder cargar el coche, hay que instalar el cargador adecuado al vehículo. Si vives en una casa unifamiliar es relativamente sencillo y una simple cuestión de dinero. Pero si por ejemplo vives en una comunidad de vecinos, deberás pedir los permisos pertinentes y sufragar el coste de la instalación del cargador en tu plaza de garaje. Ojo a estos gastos, que no son poco. Para que os hagáis una idea, el cable de conexión del Renault Zoe a un enchufe normal cuesta 650 euros. El inconveniente de los coches eléctricos creo que todos lo tenemos claro. Además de su elevado coste, tienen una autonomía limitada y unido a las pocas estaciones de carga que hay actualmente, hace que nos pasemos el día mirando la autonomía que nos queda con el agobio que eso transmite. Este inconveniente lo palían de alguna manera los coches eléctricos de autonomía extendida. Estos coches llevan un generador movido por gasolina para proporcionar electricidad al motor principal, por lo que la autonomía es prácticamente ilimitada siempre y cuando le echemos gasolina, claro. Pese a esto, los coches tienen una calificación de 0 emisiones, como ocurre con los híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía eléctrica. Y con esto terminamos el repaso a las diferentes opciones de combustibles, atendiendo a las decisiones políticas. De todas las maneras se esperan tiempos convulsos, ya que cada vez la distancia es mayor entre fabricantes, usuarios y políticos. Ya veremos en qué acaba todo esto, pero seguro que el perjudicado va a ser el ciudadano, y sobre todo su cartera. Gracias por seguirnos y si te ha gustado el reportaje, no te olvides de suscribirte a Charla Motor. Hasta otra.